Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra meditación con la salida del Sinaí, después de todo lo narrado en la segunda parte del libro del Éxodo, en el Levítico y en los 10 primeros capítulos de Números, en que el pueblo estaba acampado al pie del monte Sinaí. Llegó el momento de ponerse en marcha. Antes de empezar el tema de hoy, me gustaría mencionar la enseñanza del apóstol Pablo sobre números. En Hechos 13, 18 a 19, tenemos la voz de Pablo, que en Antioquía de Pisidia, en su discurso dijo que Dios soportó su mal proceder del pueblo en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellos en herencia. Pablo aquí recorrió toda la historia del Antiguo Testamento para llegar a Jesús, el Salvador prometido por Dios. Introducción general de Números, parte 2, Números 10, 11 a 36 y 13. Queremos en este punto dibujar como un mapa para entender mejor al libro de Números. En el capítulo 33, Moisés recuerda todo el camino hecho desde la salida de Egipto hasta los campos de Moab. Él no describió las etapas de manera detallada, sino que quiso recordar solo algunas de las etapas para educar al pueblo y para que éste no olvidara los hechos maravillosos de Dios en su favor. Y en 10:11 hasta 12:16 se habla del camino desde el monte Sinaí hasta Cades. Desde 13:1 hasta 20:13 se habla de lo que ocurrió en Cades, cuando fueron enviados espías para explorar el país de Canaán. Después que los espías volvieron y relataron los acontecimientos, los israelitas volvieron al desierto de Parán. Desde 20:14 hasta 21:35 se habla del camino hasta los campos de Moab. Durante este camino aconteció la muerte de María en Cades, la de Aarón en el monte Hor y de casi toda la primera generación, es decir, de los salieron de Egipto. A esta altura, quien nació en el desierto del Sinaí, luego de la primera parada, después de la salida de Egipto, ya llegaba a los 40 años. Desde 22:1 hasta 36:13 se narra lo que ocurrió en los campos de Moab. En los capítulos 22 a 25 encontramos la interesante figura de Balaam. En el capítulo 26 se realiza el segundo censo, el de la nueva generación. En número 27 a 30 encontramos la enseñanza de Moisés para la nueva generación. En números 32, Rubén y Gad no quisieron entrar en la tierra prometida, sino que se quedaron en los campos de Moab. Moisés se los permitió con la promesa de que estos ayudarían en la guerra para libertar la tierra prometida. En números 33 habla otra vez de lo ocurrido desde Egipto hasta el tiempo actual. Para nosotros, lectores modernos, puede parecer una inútil repetición, pero es la manera para explicarle a la nueva generación los hechos pasados, para que ésta sepa y no olvide la historia que Dios estableció con su pueblo y de cómo lo llevó
con mano fuerte desde la esclavitud hasta el campo rumbo a la tierra prometida. En 33, 36 a 50 encontramos la enseñanza de Moisés sobre cómo comportarse en la tierra prometida, pese a que él no entró en ella, sino que murió en el monte Nebo, como leemos en Deuteronomio 34, 5. La marcha hacia la tierra prometida. El día 20 del mes segundo, del año segundo, la nube se elevó de encima del tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel se pusieron en marcha para salir del desierto del Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. El pueblo que se queja de todo, también de lo bueno, y no reconoce la bondad de Dios. Como nosotros ya sabemos, queja del pueblo ante de Dios, el castigo divino que se abate sobre ellos, el clamor del pueblo, la intercesión de Moisés, que es escuchada por el Señor, el ceso del castigo. Esto permite reanudar la marcha con la humildad de quien ha experimentado la propia debilidad y las dificultades en las que se ve envuelto cuando se aparta de Dios, pero al mismo tiempo es la experiencia de la cercanía y del perdón del Señor, que siempre es fiel, paciente y misericordioso. La fe en Dios y la responsabilidad humana. Número 10, 29 al 32. Moisés invitó a su cuñado, Hobab, hijo de Reuel, Jetro, su suegro, para que fueran hasta él, hasta la tierra prometida. Este episodio no es para mostrar a falta de Moisés, sino junto con la ayuda divina, también son necesarias la ayuda y la solidaridad humana. En Jueces 1:16 leemos que los descendientes de Hobab, el kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de los Palmares hasta el desierto de Judá, que está en Negev, cerca de Arab. Allí habitaron con la gente del lugar. Y en Jueces 4, del 11 al 22, se narra de la muerte de Sísara. En el versículo 21 leemos: pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca, el de la carpa, y un martillo, y con todo sigilio se acercó a Sísara, quien, agotada por el cansancio, dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Heber era descendiente de Reuel, suegro de Moisés. La fe y la ayuda de Dios no dispensan la labor humana y la colaboración entre personas. Moisés eligió de entre el pueblo de 70 ancianos una especie de Sanedrín para que la ayudara en la tarea de juzgar al pueblo. Número 11 del 24 al 30. Para esta tarea era necesario recibir del Espíritu Santo. A este propósito, todo el campamento se reunió en el tabernáculo. Solo quedaron fuera 2 personas, Eldad y Medad. Pero estos también recibieron el Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Una joven fue contárselo a Moisés. Josué, que estaba cerca, escuchó y habló a Moisés para que éste le impidiera hacerlo. Pero Moisés se negó diciendo: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Número 11:29. Estos deseos de Moisés se hizo realidad en Pentecostés, Hechos 2:1-4. El pueblo, como vimos más allá, Comió maná a cada día por gracia del Señor durante todo el tiempo de la marcha en el desierto, porque el pueblo no podía sembrar. Cuando entraron a la tierra prometida, el maná cesó.
Ellos pensaban que era algo natural, como la lluvia, el viento, el agua, la luz, etc. Pero todo es regalo de Dios, que cuida de sus hijos. El pueblo después se quejó por falta de comida y recibió el maná. Se quejó también porque le faltaba la carne, recordando, decían, la abundancia de Egipto. Dios le dio las codornices, pero por un tiempo limitado, como leemos en Número, el capítulo 11, 31 al 32. El texto nos dice que todavía la carne estaba en los dientes del pueblo, cuando se encendió la ira del Señor, que envió una enfermedad. Pero en verdad no fue el Señor, sino la pelea que se desató entre ellos por la codicia, como está escrito en el versículo 34, que los llevó a la falta de cuidados y de higiene. En aquel momento también había falta de agua para la limpieza básica. No se podía comer mucha carne. Un desafío al liderazgo de Moisés. Además de las quejas del pueblo, Moisés tuvo que enfrentar las quejas de sus hermanos. En el capítulo 12 se dice que Aarón y María murmuraron porque Moisés había tomado como mujer a una extranjera, una mujer cusita, que tenía la piel un poco más oscura. Esta era Séphora, su mujer, o quizás una mujer de Egipto que Moisés llevó consigo cuando salió de allí. Dios mismo entró en el campo a favor de Moisés y golpeó a María con una enfermedad de la piel o lepra. Esta se quedó por 7 días fuera del campamento y después sanó. Por misericordia de Dios, Aarón también pidió perdón a Moisés y la peligrosa división fue resuelta. Misión de los 12 espías. Enseguida se narra la llegada al desierto de Parán, cerca de la frontera con Canaán. Ellos acamparan y enviaran 12 personas como espías para reconocer la tierra de Canaán, para que éstos viesen cómo era la tierra y sus habitantes. Estos se quedaron 40 días y después volvieron al campamento israelita. De los 12 enviados, 10 contaron que era una tierra donde fluía leche y miel. También trajeron frutos, pero estos dijeron que los habitantes de aquel país eran fuertes y grandes, como gigantes, hijos de Anac y Amalek, el Eteo, el Ebuseo, el Amorreo, que vive en el monte, y los de Cananeos, que viven junto al mar y a la ribera del Jordán. Por eso la comunidad lloró toda la noche y se quejaron contra Moisés y Aarón. Solo Josué y Caleb incitaron al pueblo para que no tuvieran miedo de este pueblo, sino que confiaran en el Señor, porque podían vencerlos, porque el Señor estaba con ellos. El pueblo, aún más enojado, quería apedrearlos. Una vez más, la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo. Moisés oró por ellos. Dios dijo en 14:24, aunque vieron mi gloria y las maravillosas que hace en Egipto y en el desierto, ninguno de ellos que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Los israelitas no escucharon a Dios y subieron al monte a luchar contra Amalek y Canaán. Estos los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Números 14, 44
a 45. La rebelión de Core. En el capítulo 16 se habla de la rebelión de Core, Datán y Abirán, junto con 250 personas contra Moisés. Este es otro episodio muy peligroso para la unidad del pueblo. Dios se puso del lado de Moisés y un gran terremoto se tragó a la familia de Core, que bajó el Seol junto con todos sus bienes, y los 250 que entraron en el santuario sin Moisés y Aarón murieron por el fuego que salió de delante del Señor. Pero, por respeto al incienso que ellos ofrecieron, sus incensarios fueron usados para hacer planchas para cubrir el altar del Señor, como enseñanza para el pueblo, para que no hubiese más rebeldías. Números 16:35. Al día siguiente, el pueblo quería amotinarse porque pensaban que Moisés y Aarón habían matado a todo aquel pueblo del Señor. Dios quería acabar con los amotinados, pero Moisés intercedió y mandó tomar incienso para buscar el perdón de Dios. Empezó la mortandad, pero Aarón se puso entre los muertos y los vivos, y la mortandad cesó. La vara de Aarón florece. En el capítulo 17 está la escena de las varas de todos los líderes, incluso la de Aarón. Solo la vara de Aarón en un día floreció y produjo almendras, mostrando su autoridad. Muchos de la primera generación habían muerto, solo quedaban pocos. Esto disminuyó los problemas porque los de la nueva generación eran más obedientes. Sustento de los sacerdotes y levitas. En el capítulo 18 y 19 encontramos una enseñanza sobre los levitas y sobre su manutención, sobre el diezmo y el cuidado de todo lo que se ocupaban del altar. En el 18, 31, 32 se dice: ese será el pago por su ministerio en la tienda de reunión. Después de presentarme el diezmo de los diezmos, ya no será pecado que coman lo que sobre. No profanen las ofrendas sagradas de los israelitas, porque de lo contrario morirán. En el capítulo 19 se habla de la purificación de los inmundos. Para preparar el agua se quemaba una vaca junto con madera de cedro e hisopo y un hilo escarlata. La ceniza se echaba en el agua y con esta se esparcía al pueblo para la purificación. El fallecimiento de María y el fracaso de Moisés. En el capítulo 20 se dice que el pueblo volvió a Cades y allí murió María. Moisés se quedó muy triste por la muerte de su hermana. El pueblo se quejó contra Moisés y Aarón por falta de agua. Dios le dijo a Moisés que tomara la vara y reuniera al pueblo. Y a la vista de todos, junto con Aarón, hablaron a la roca para que de ésta saliera agua. Pero Moisés, muy enojado, llamó al pueblo de rebelde, preguntándole a si debían sacar agua de la roca. Enseguida golpeó 2 veces la roca y de esta salió agua. Pero el Señor le dijo a Moisés que por haberle desobedecido y no haber creído en él, no iba a entrar en la tierra prometida. Otro episodio que encontramos en el capítulo 20 es el deniego de Edom a dejar pasar a Moisés y el pueblo por aquel lugar. Por eso Moisés tuvo que ir para otro lugar. El fallecimiento de Aarón en el monte de Hor. También Aarón murió. Les sucedió como sumo sacerdote su hijo Eleazar. La serpiente de bronce. En el capítulo 21 encontramos el episodio de las serpientes ardientes que mordían al pueblo y que mataron a muchas personas. Eso ocurrió por la murmuración del pueblo contra Dios y contra Moisés. El pueblo pidió perdón reconociendo su pecado y pidió que Moisés le orara a Dios para que sacara a las serpientes. Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un poste, y que cuando alguien del pueblo era mordido, mirará a la serpiente para no morir. Este episodio recuerda Juan 3, 14 a
15, donde Jesús dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El canto del pozo. En 21:15 se dice que los israelitas caminando llegaron al pozo de Beer. El Señor antes había dicho que iba a darles agua, por eso en 21:16 dice que brote el agua y que cante el pozo. Este es un símbolo del Espíritu Santo. En Juan 4:14, en el episodio de la Samaritana, Jesús dijo, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. En Juan 7:37 a 39 se dice que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos del agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creían en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y en Isaías 12:3 leemos, con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. La estrella de Jacobo en la profecía de Balaam. El pueblo finalmente llegó a los campos de Moab y el rey de Moab, Balac, llamó al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. En los capítulos 22 al 25 encontramos la historia de Balaam, el que había escuchado la palabra de Dios. Era un hombre increíble, pero su corazón estaba atraído por el dinero. 3 veces intentó maldecir a Israel, pero de su boca solo salían bendiciones. El rey llevó a Balaam a la cumbre del monte Peor y desde allí le pidió que maldijera al pueblo de Israel. Balaam dijo al rey que se levantara 7 altares y le preparara allí 7 carneros para maldecir a Israel. Pero cuando abrió la boca solo salió una bendición, como leemos en Números 24 del 3 al 9. Entonces el rey batió sus manos y dijo a Balaam que lo había llamado para que maldijera al pueblo de Israel, y los invitó a irse. En el 24:17 salió una palabra importante de la boca de Balaam. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un rey surgirá en Israel. Aplastará los sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Esta profecía nos recuerda a Cristo, la estrella que debía de venir a nuestro mundo. Y después de esta profecía, el falso profeta Balaam y el rey Balac partieron, cada uno por su propio camino. Pero Balaam no renunció al dinero e hizo lo que podía para lograrlo. En 2 de Pedro 2, del 15 al 16, se dice que han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. En Judas, versículo 11, se dice que por ganar dinero se entregaron al error del Balaam. Idolatría en Peor. En el capítulo 25, Balaam, como no pudo maldecir, intentó desviar al pueblo de otra manera. Se dice que él mandó a las hijas de Moab para que sedujeran a los hombres de Israel, y que allí el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses.
Israel se adhirió así al Baal de Peor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. Números 25, 1 a 3. El nieto de Aarón, Pines, hijo de Eleazar, mató a un hombre de Israel porque éste había llevado a una mujer de Moab hasta su tienda, mientras que todo el pueblo lloraba delante de la puerta del tabernáculo. Vino por el pecado de fornicación una enfermedad sobre el pueblo que mató 24,000 personas. Pero después que Pines mató al hombre y a la mujer, la mortandad cesó. Dios hizo un pacto de paz con Pines y dijo que éste y sus descendientes iban a tener un sacerdocio perpetuo por el celo que él tuvo por su Dios. Hizo expiación por los hijos de Israel. Números 25:13. Esa es una palabra dura, pero podemos entender si pensamos que cuando ocurre algo siempre hay necesidad de una expiación, de una solución para la víctima y su familia. El segundo censo. En el capítulo 26 se habla del segundo censo de los hijos de Israel. El Señor pide de nuevo a Moisés y Aarón que hagan un censo de los hijos de Israel. El resultado del censo muestra una pequeña disminución en el número total que baja desde los 603,550 del primer censo, números 1:46, a 601,730, números 26:51. Ha pasado una generación consumida en el desierto debido a sus pecados, y llega el momento de que la segunda generación asuma su protagonismo. La fórmula con la que se cerrará el censo al final del capítulo deja claro el cambio que ocurrió. Entre estos no se encontrará ninguno de los que Moisés y el sacerdote Aarón habían inscrito cuando censaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, pues el Señor les había dicho: moriréis irremisiblemente en el desierto, y de ellos no sobrevivirá nadie excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Números 26, 64 a 65. Una nueva generación fiel al Señor. A partir del capítulo 26 ya no se menciona ningún episodio de rebeldía contra el Señor ni contra Moisés. Al contrario, se habla de fiestas religiosas, ofrendas para el santuario y reyes para que el pueblo que se va a establecer pronto en la tierra prometida pueda vivir de acuerdo con los planes del Señor. Los hijos de Coré, quien también se rebeló a Moisés, tampoco murieron, porque el pecado de los padres no alcanzan a los hijos, sino que cada uno es responsable del bien o del mal que hace. Números 26, 11. El derecho de las mujeres a la herencia. El capítulo 27, del 1 al 11, se habla de las hijas de Zelofehad. El padre de estas recibió su tierra, pero solo tuvo hijas. Por eso ellas pidieron a Moisés la herencia de su padre, que normalmente era solo para los hijos varones. Moisés oró al Señor y
permitió que ellas heredaran la tierra de su padre. En el capítulo 36, la familia de Manasés le preguntó a Moisés que si las 3 hijas de Zelofehad se casaran con algunos de los hijos de otras tribus, ¿de quién sería la tierra? Y si la tribu de Manasés iba a perder una parte de la herencia, Moisés dijo que ellos tenían razón y que ellas debían casarse con un varón que le guste, pero de la tribu de su padre. Y ellas hicieron como Moisés mandó. Aquí vemos que el libro termina con la obediencia y que ya no hay rebeldes en el pueblo. Un nuevo liderazgo. Josué es nombrado por Dios como nuevo líder. En 27:12 a 23 se dice que Josué será el sucesor de Moisés para que el pueblo no se parezca a una oveja sin pastor. Pero ¿quién eligió? Fue Dios. Como leemos en los versículos 15 a 18, Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esa comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaños sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él. En los capítulos del 28 hasta el 30, Moisés repite las normas sobre sacrificios y fiestas para la nueva generación, que era santa contra Madián. En el capítulo 31 se habla de la lucha de Israel contra Madián, de la muerte de 24,000 personas por enfermedad, por engaño de Balaam, y de la purificación y repartición del botín. La primera generación que no tenía fe murió en el desierto. Sin embargo, la nueva generación ganó la guerra por la fe. Antes de entrar en la tierra prometida, en su primer sermón, Moisés cuenta la historia de esta guerra. Deuteronomio 2:24 a 3:11. En 31, 8 a 9 leemos: tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas, pasaron a espada a Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balaam, hijo de Beor. Normalmente en las guerras había algunas normas humanitarias para con los prisioneros, pero en esta guerra Israel se comportó con mucha crueldad. Nuestra razón no lo entiende todo, solo Dios sabe de todo. Explicaré sobre esta guerra en detalle cuando hablé de Deuteronomio 2:24 a 3:11. Para nosotros los cristianos, la guerra santa es algo de espiritual. Es una lucha contra los vicios que están en nuestro corazón, como la soberbia, la ira, la lujuria, la avaricia, la gula, la envidia, la pereza, el odio, la mentira, la maledicencia, la codicia. Confróntase Proverbios 6, 16 a 19 y Marcos 7, 21 a 22. Y en el capítulo 32 se dice que los hijos de Rubén y los hijos de Gad no quisieron entrar en la tierra prometida, sino que se quedaron en los campos de Moab por su fertilidad. En 32-33 finalmente Moisés les
permitió a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la mitad tribu de Manasés, que se quedarán con la condición de que ayudarán en la conquista de la tierra prometida. También estos le obedecieron a Moisés. Moisés recuerda las etapas del viaje en el desierto. En número 33, 1 a 49, Moisés narra toda la historia del camino hecho desde el Egipto hasta los campos de Moab. En números 33, 50 hasta el capítulo 34 se habla de la división de la tierra conforme cada tribu. La herencia de los levitas y las ciudades refugio. En el capítulo 35, Moisés habla sobre la herencia de los levitas. Ellos, además de los bienes, recibieron 54 ciudades, 6 de las cuales eran ciudades refugio. Moisés dijo que la herencia que iba para los levitas será tomada de todas las tribus y que a quien tenía más le serán quitado. Las ciudades refugios eran para que las personas perseguidas se pudieran proteger, pero que si alguien mató con intención iba a ser muerto de cualquier manera. Solo quien mató sin intención tendrá su vida protegida. Estos que se quedaban como refugiados. El día de la muerte natural del sumo sacerdote iban a ser amistiados, porque la muerte, aunque natural del sumo sacerdote, tenía una función expiatoria, y se decía que él cargaba con todos los pecados del pueblo. Para nosotros, los cristianos, esto nos recuerda la muerte redentora de Jesucristo. Jesús no murió por viejez, ni por enfermedad, ni por accidente, sino por la violencia de los líderes que usaron y abusaron de las leyes de Roma y de la religión para matarlo. Jesús podía evitarlo, pero eligió la obediencia y llevó adelante la misión que Dios Padre le había confiado. Es decir, salvar a los hombres por la fuerza del amor, como encontramos en Mateo 26, 36 a 46. Leemos los versículos 39 a 42 para entender mejor lo que acabamos de afirmar. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Esto nos recuerda la gran misericordia de Dios, que siempre nos da la posibilidad de recomenzar. Moisés insistió durante toda su vida para que el pueblo obedeciera al Señor y lo amará, porque sabía que el pueblo tenía una inclinación a la rebeldía. En verdad es propio del hombre, de todo hombre, tener la cabeza dura y querer hacer las cosas a su manera, sin importar las orientaciones divinas, porque nuestra naturaleza viene de la desobediencia. Hay que alabar y agradecerle al Señor por su gran amor. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestra meditación sobre el libro de Números, donde vimos cómo el pueblo se organizó y emprendió su marcha rumbo a la tierra prometida. Vimos también las dificultades de la caminata. Esto por culpa de las murmuraciones y de la falta de fe del pueblo. Estas dificultades del pueblo de Dios en el desierto
a obedecerle a Él es una imagen de todo hombre y pueblo y de sus dificultades. Pese a eso, el libro nos da una gran esperanza porque muestra a cada paso la fidelidad de Dios, su presencia constante en medio del pueblo y es siempre Él, el Dios amoroso y misericordioso, que guía a su pueblo yendo delante de Él y protegiéndolo. Por ahora nos quedamos aquí. Mañana comenzaremos nuestra meditación sobre el libro del Deuteronomio, donde los protagonistas son, una vez más, Dios y su siervo Moisés. Que Dios les bendiga y les dé una noche de paz y mucha bendición. Les espero mañana siempre a las 19:30. Hasta mañana y que Dios les bendiga.